Ya. En honor al tiempo y a todas las personas que están conectadas, vamos a comenzar con el webinar de guías alimentarias para Chile. Muy buenos días a todas y todos. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a este webinar, espacio donde daremos a conocer la actualización de las guías alimentarias para Chile. Me presento, mi nombre es Garbiñe Uris y junto con el Departamento de Nutrición y Alimentos de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública, hemos coordinado esta iniciativa con el objetivo de dar a conocer algunos de los principios y fundamentos que dieron origen a la actualización de las guías alimentarias. La alimentación saludable es uno de los componentes básicos para tener una vida saludable, por lo que cada día más gobiernos y organismos internacionales valoran las guías alimentarias como una herramienta educativa para orientar sobre la alimentación saludable y promover la cultura alimentaria, la protección del medio ambiente en el contexto del cambio climático, la seguridad alimentaria y la construcción de sistemas alimentarios sostenibles, siendo estas nuevas guías alimentarias un ejemplo de integración de estos aspectos, promocionando la producción de alimentos frescos y naturales, la agricultura familiar campesina, la equidad de género, la comensalidad, entre otras dimensiones. Debemos mencionar que este webinar ha sido posible gracias a la plataforma de Hospital Digital del Ministerio de Salud, que nos han brindado el apoyo técnico y humano para poder realizar este evento. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. En este caso, la jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, Andrea Chaín, y a nuestros expositores, Ana Islas, Gabriela Lankin y Nelly Bustos. Para dar la bienvenida, dejamos con ustedes a nuestra jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos, Andrea Chaín. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Ya, como equipo de la División de Políticas Públicas y Saludables, ya, particularmente en el Departamento de Nutrición y Alimentos de esta división, estamos muy agradecidos de contar con la presencia, con su participación el día de hoy, ya, y estamos muy felices de poder darles a conocer la actualización de las guías alimentarias. ¿Ya? Es importante destacar que las condiciones actuales de la salud alimentaria nos han impuesto varios desafíos, ¿ya? En donde todos estos fueron considerados en el proceso de elaboración de esta guía, ya convocando a esta tarea a varios actores esenciales, como por ejemplo los establecimientos educacionales, espacios de socialización como las familias, los centros de salud, organizaciones gubernamentales, civiles, sociales, y además teniendo conversaciones con diferentes personas de diferentes edades, de género, de territorios, de realidades, oficios, profesiones, ¿ya? Así que por eso quisiera comenzar este webinar agradeciendo a todos aquellos actores que nos ayudaron a hacer posible la construcción de esta guía alimentaria y en particular de estos 10 mensajes. ¿Ya? Por otra parte, el perfil epidemiológico y sus factores determinantes y los actuales patrones alimentarios del país nos hicieron elaborar unas guías alimentarias incorporando una dimensión biológica, sociocultural y ambiental e incorporando también aspectos de orden social, económico e incluyendo la sostenibilidad. ¿Ya? En el fondo, acá queremos dar a conocer que estas guías no vienen a romper un poco el esquema actual de las guías alimentarias, ¿ya? Abriendo un poquito más el aspecto de estas guías no son solamente ahora tienen un valor biológico, sino que van más allá de eso y incorporamos factores esenciales de la alimentación, como por ejemplo el cocinar en familia, el bienestar, reunirse en torno a la mesa y otras relaciones sociales que son de gran importancia en nuestra sociedad actualmente. ¿Ya? Entonces, las guías alimentarias, por ende, son una hoja de ruta que a través de estos 10 mensajes invitan a la población a un nuevo alimentarse, ¿ya? En el fondo, el nuevo producir y preparar los alimentos, en un nuevo modo de relacionarnos con nuestras tradiciones, dinámicas cotidianas y de vida, dando aspectos subjetivos a la alimentación, como también al cuidado del medio ambiente y a las dinámicas del quehacer doméstico. O sea, quisimos abarcar mucho más allá de lo que es solamente alimentarse, sino que también todos los aspectos que nos rodean a través de la alimentación.
¿Ya? Y obviamente lo más importante ahora, que es lo que la tarea que se nos viene durante este año, es que tenemos que empezar la implementación de esta guía, pero principalmente tornando nuestro esfuerzo a la articulación con los diferentes actores que están insertos en esta guía alimentaria, ya para poder dar la mejor difusión, la mejor implementación a este documento. ¿Ya? Así que estoy muy agradecida de poder contar con la presencia de todos ustedes y espero que este webinar sea el puntapié inicial de de algunas capacitaciones que vamos a hacer en torno a esta actualización y otros aspectos que vamos a ir informando durante el año para que ustedes tengan más conocimiento de cómo se trabajó, qué es el documento, para qué sirve, etcétera. Así que muy agradecida de poder dar las palabras de inicio de este webinar y espero que sea de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras. Ahora quiero dejar con ustedes al director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, del INTA, a Francisco Pérez, quien también quiso sumarse y brindarnos unas palabras de bienvenida. Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta oportunidad de este webinar. Veo muchísima gente conectada en mi pantalla, cerca de 500 personas en este momento conectadas a la transmisión, y yo creo que eso marca justamente un hito muy importante para esta que es una actividad muy importante. Agradecer al Ministerio, agradecer a la plataforma de Hospital Digital, el poder generar esta convocatoria masiva, y agradecer, como se indicaba anteriormente, a los actores que han participado en la elaboración de estas guías, actores que vienen desde el ámbito de la academia, desde actores de la sociedad civil y facultades de la Universidad de Chile, autoridades del Ministerio. Creo que es un gran esfuerzo que tiene una novedad muy especial. Estas guías alimentarias abarcan, tal como se indicaba, aspectos asociados a los territorios, aspectos asociados al eje y al ámbito cultural, al compartir en familia. Tiene mensajes muy novedosos, muy actualizados, y nuestra labor como institución pública es propiciar el darlas a conocer. Este es un lanzamiento importante para el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Participaremos durante todo este año en las actividades a las cuales nos convoquen, porque creo que es una actividad tremendamente relevante para la salud de los chilenos y chilenas. Por lo tanto, una felicitación amplia a todos los actores que han participado en la elaboración de estas guías alimentarias, y el compromiso del INTA para fomentar su visualización y fomentar su utilización a nivel país. Así que muchas felicitaciones en este lanzamiento virtual de las guías alimentarias. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Antes de dar inicio a las presentaciones, les invitamos a ir escribiendo sus preguntas en el chat de la plataforma, las cuales serán contestadas una vez que finalicemos las presentaciones. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud apoyan el fomento de entornos alimentarios saludables, y en especial de sistemas alimentarios que promuevan dietas saludables y sostenibles, para lo cual se requiere la participación de los gobiernos y de los sectores públicos y privados, de manera de contribuir a la calidad de vida de la población. En este contexto, se reconoce la necesidad de la formulación de políticas públicas desde la producción hasta el consumo, para que la población disponga de una alimentación saludable, sostenible, inclusiva, diversificada e inocua. Por medio de este webinar queremos visualizar que la implementación de las guías alimentarias requiere un trabajo en conjunto de todos los sectores involucrados. Para dar inicio a la ronda de presentaciones, quiero dejar con ustedes a Ana Islas, oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que nos hablará sobre la integración de la sostenibilidad de las guías alimentarias y las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios. Muchas gracias, Ana, y te dejo para que puedas presentar.
Muchas gracias, Virginie. Muchas gracias al MinSal por haberme invitado a participar en este lanzamiento de las guías y en esta socialización de las guías. Los felicito mucho por el esfuerzo que han llevado a cabo a nivel nacional, a todos los actores que participaron en esta revisión de las guías y me da mucho gusto estar aquí. Entonces, en este día les quiero platicar un poco del trabajo global que hemos estado llevando a cabo y los resultados de cómo podemos hacer que las guías alimentarias informen la transformación de los sistemas alimentarios tanto para la salud como para otras dimensiones de la sostenibilidad. Y el contenido de esta presentación es por qué es importante integrar la sostenibilidad en las guías alimentarias, a qué nos referimos con integrar la sostenibilidad y cómo se puede integrar la sostenibilidad de forma efectiva. En la primera parte, quiero empezar hablando un poquito de qué consideramos como la sostenibilidad y en qué bases, marcos teóricos nos enfocamos para promover esta integración de la sostenibilidad en las guías alimentarias. Este de aquí es un modelo, un marco de sistemas alimentarios sostenibles que fue propuesto por el panel de expertos de la Comisión de alto nivel de la Comisión para la Seguridad Alimentaria. Y como pueden ver en este marco teórico, las dietas en ese recuadro morado son una parte central de este marco de sistemas alimentarios sostenibles. Tiene resultados tanto en materia de nutrición y de salud, pero también efectos más amplios como económicos, de equidad social y ambientales. Y estos son parte de las consideraciones que las guías de Chile han incorporado en esta revisión. Pero si vemos también, los sistemas alimentarios consideran los entornos alimentarios con sus efectos sobre las dietas y el efecto de las dietas sobre los mismos, y lo mismo también a los sistemas alimentarios con las cadenas de suministro de alimentos y todo lo que, las partes, los factores biofísicos, ambientales, de infraestructura, económicos, políticos, etcétera, que influyen en estos sistemas alimentarios. Entonces, en este sentido, si nosotros consideramos que este no es un efecto solamente del sistema alimentario sobre las dietas, pero que también las dietas influyen sobre el resto del sistema, entendemos un poquito más cómo es que los sistemas alimentarios y las dietas se influyen uno a los otros y es importante integrar la sostenibilidad en esta consideración. Pero también, ¿qué pasa si no la integramos? Bueno, la opción por defecto puede ser una opción menos que óptima. Por ejemplo, si nosotros queremos que la población en general siga nuestras recomendaciones, si tenemos éxito en lograr que una parte importante de la población siga nuestras recomendaciones, ¿qué efectos puede tener en otras partes del sistema alimentario y de los ambientes, de la economía, en otras partes del planeta, ¿no? Y en otros ámbitos de los sistemas alimentarios? Hay varios estudios que han mirado a este tipo de efectos y se ve que las guías alimentarias, cuando no las integran de forma con objetivos claros, entonces varían muchísimo. En algunos casos, por ejemplo, la impronta, la huella de carbono de diferentes guías alimentarias alrededor del mundo, en este estudio, por ejemplo, puede ser de 5 veces más en un país que en otro, como en Estados Unidos con India. Entonces, dependiendo de este tipo de
esas son las recomendaciones. Esto no es el consumo de la población, sino las recomendaciones mismas pueden ser muchísimo más, tener un efecto más grande en los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa entonces también si no la integramos? Pues también no sabemos cuáles serían estos efectos de los cambios en la dieta que proponen las guías. Y por ejemplo, en este otro estudio del impacto de las guías alimentarias en el clima, se ve que otra vez, de nuevo, hay diferencias enormes entre las diferentes guías alimentarias. Y no solamente eso, sino que algunas son contradictorias en lo que dicen en una parte de las guías y en otra parte, y es difícil identificar el impacto realmente de lo que serían las guías en otros ámbitos de la sostenibilidad. Y no solamente en la sostenibilidad ambiental, sino también en la económica, en la sociocultural y en otros ámbitos, como la equidad. Cuando se hace modelaje de la dieta, modelizaciones de la dieta, también se encuentra que la salud y la sostenibilidad, la salud está muy bien considerada, porque esta es una parte que se considera y es la parte que tradicionalmente se ha tratado en las guías alimentarias. Pero por otro lado, hay estudios que todavía dicen que podrían ser todavía más saludables las guías alimentarias. Entonces, ¿podemos mejorar? Sí, hay espacio para mejorar. Ay, perdón. No sé qué pasó, un minuto. Ok, entonces, y finalmente, en análisis globales o regionales, se utilizan datos que no son específicos al país. Cuando un país integra la sostenibilidad de una forma con estos objetivos claros que estaba yo comentando, entonces el país utiliza sus propios datos, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, o utiliza sus propios, si los tienen, o utilizan sus propios datos de costo de la dieta, sus propios datos para analizar sus guías alimentarias. Y entonces, cuando se hacen estos estudios a nivel global o regional, esto ya considera realmente el contexto de los países y no se utilizan, por ejemplo, datos de costo de dietas que no sean aplicables a ese contexto. Entonces, esto también es muy importante considerarlo cuando integramos la sostenibilidad en nuestras guías alimentarias, que realmente responden mejor al contexto y se reportan estos datos de una forma mejor porque son los datos del país. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con integrar la sostenibilidad? Cuando hablamos de sostenibilidad para la FAO, nosotros llevamos a cabo una consulta de expertos a través de la cual surgió esta publicación de las dietas saludables y sostenibles en el 2019, en las cuales describimos las dietas saludables y sostenibles como patrones alimentarios que promueven todas las dimensiones de la salud y bienestar de las personas, ejercen baja presión e impacto ambiental, son accesibles, asequibles, seguras y equitativas, y son culturalmente aceptables. Las dietas entonces saludables sostenibles tienen como objetivos lograr el crecimiento y desarrollo óptimo de todos los individuos, apoyando el funcionamiento y el bienestar físico, mental y social en todas las etapas de la vida de generaciones presentes y futuras, pero al mismo tiempo también contribuir a la prevención de malnutrición en todas sus formas, es decir, desnutrición, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad, y reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, al mismo tiempo que apoya la preservación de la biodiversidad y la salud del planeta.
Las dietas saludables sostenibles deben combinar todas estas dimensiones de la sostenibilidad para evitar consecuencias no deseadas. En tenemos esta publicación que les voy a compartir después en el chat el enlace, en lo cual presentamos 16 principios guía de estas dietas saludables sostenibles, pero también les voy a platicar un poquito del proceso que se siguió para llevar a cabo esta publicación. Como decía yo, la FAO y la OMS comisionaron grupos de expertos, 5 documentos de base cubriendo los temas de elementos y definiciones de dietas saludables, el papel de las dietas saludables en los sistemas alimentarios ambientalmente sostenibles, el papel de la cultura, economía y el ambiente alimentario en influenciar la elección de dietas sostenibles, dietas territoriales y la seguridad sanitaria de los alimentos, como implicaciones para las dietas saludables y sostenibles. Y después reunimos a estos grupos de expertos del 1 al 3 de julio del 2019 en Roma para una conferencia y ponernos de acuerdo en lo que serían estos principios. Y entonces, ¿qué son estos principios? En lo relacionado a la salud, comienzan en los primeros años de vida con la iniciación temprana de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida y se continúa hasta 2 años o más, combinada con una alimentación complementaria adecuada. También en parte a la salud se basan en una gran variedad de alimentos no procesados o mínimamente procesados que representan de forma balanceada todos los grupos de alimentos, con restricciones en cuanto a comidas y bebidas altamente procesadas. Incluyen cereales, frutos secos, así como frutas y verduras variadas en abundancia. Pueden incluir cantidades moderadas de huevos, productos lácteos, aves, pescados, así como carnes rojas en pequeñas porciones. Incluyen agua potable, limpia y segura como el líquido de preferencia. Son adecuadas, es decir, que satisfacen las necesidades de nutrientes. En fin, como pueden ver, hay varios principios que los dejo con los principios de la salud, pero también abordamos parte de lo que es el impacto al medio ambiental, en el cual los expertos consideraron que sería importante que mantengan dentro de los límites establecidos de las emisiones a gas de efecto invernadero, el uso de la tierra, el agua, la aplicación de nitrógeno y fósforo, al igual que la contaminación química. Preservan la biodiversidad, incluyendo la relacionada con cultivos, ganadería, alimentos derivados de los bosques y recursos genéticos acuáticos, y evitan la caza y la pesca excesivas. Minimizan el uso de antibióticos y hormonas en la producción de alimentos. Minimizan el uso de plásticos y sus derivados en el empaque de alimentos. Reducen la pérdida y desperdicio de alimentos. Y en cuanto a los aspectos socioculturales, se basan en el respeto a la cultura local, prácticas culinarias, conocimientos y patrones de consumo, al igual que los valores sobre las maneras de cómo se obtienen, producen y consumen los alimentos. Son accesibles y deseables. Evitan repercusiones negativas relacionadas con el género, especialmente en lo que se refiere a la distribución del tiempo. Por ejemplo, el tiempo dedicado a la compra, preparación de los alimentos, así como la adquisición de agua o de combustible. Como verán, no es fácil. Hay muchos principios rectores de las dietas saludables y sostenibles. Entonces, la siguiente pregunta que surge es ¿cómo se puede integrar todo esta sostenibilidad de esta manera amplia de forma efectiva? Y aquí quiero platicarles un poco de qué es lo que hemos estado haciendo, el trabajo que hemos llevado a cabo para las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, que les voy a platicar. En el 1992, en una cronología, la Conferencia Internacional de Nutrición se propuso que los países desarrollaran guías alimentadas basadas en los alimentos
a diferencia de mucho de lo que se estaba llevando justo antes, que eran guías alimentarias basadas más en nutrientes, es decir, que tenían guías en las que decían consumir carbohidratos complejos. Entonces eran muy diferentes a lo que tenemos ahora como guías alimentarias basadas en los alimentos. Y a raíz de esta recomendación, la FAO y la OMS hicieron también una consulta de expertos en el 95, del cual surgió esta publicación que ven allí en el 1998 en la preparación y el uso de las guías alimentarias basadas en los alimentos, que fue ahora sí que la publicación guía más importante, pero después también hubo otra consulta de expertos y otras guías que surgieron también en América Latina para los países del Caribe, que agregaron más en la metodología de cómo los países podrían desarrollar sus guías alimentarias. Entonces son guías para ayudar a los países a que desarrollen guías alimentarias basadas en los alimentos. Después, en el 2014, estuvo se llevó a cabo la segunda Conferencia Internacional de Nutrición, en la cual se propuso, se subrayó con mucha importancia que los sistemas alimentarios realmente tienen que tener como objetivo promover las dietas sanas. Y se pidió también se declarara el diseño de las Naciones Unidas de la Acción sobre la Nutrición, en la cual estamos ahorita, en este diseño estamos ahorita, el 2016 al 2025, y a raíz de esto la FAO y otros hicieron mucha abogacía para que los países o revisaran o desarrollaran nuevas guías alimentarias, los que no las tenían, porque fue esta parte de las acciones que se recomendaron para los países, para este diseño de acción de las Naciones Unidas sobre la nutrición. Y desde el 2017 hemos llevado apoyo a los países con mucho más énfasis. Y a raíz de este apoyo que estábamos llevando a cabo, nos dimos cuenta que esta metodología necesitaba una revisión. Por lo tanto, desde el 2018 hemos estado trabajando en una revisión de la nueva metodología de las guías alimentarias. Hicimos 2 consultas de expertos y tomamos en consideración los resultados de la cumbre de los sistemas alimentarios, y ahora en el 2023 estamos a punto ya de publicar el volumen 1 ahora en finales de febrero o inicios de marzo, y el volumen 2 por ahí de septiembre de este año del 2023, las recomendaciones de las guías alimentarias basadas en los alimentos. ¿Qué son estas? Bueno, las guías alimentarias basadas en los alimentos son diferentes de las guías anteriores en que promueven y fortalecen la participación de múltiples partes interesadas, que era parte de lo que se promovía antes, pero no era claro cómo se podía hacer, que fueran multisectoriales y multidisciplinarias. Quiero felicitar a Chile porque ampliaron las disciplinas que incluyeron en estas guías alimentarias en esta revisión. Y esto es también otra de las diferencias, es que vinculan las prioridades dietéticas y nutricionales con los sistemas alimentarios del país a través de un análisis específico para aumentar la relevancia, la usabilidad que tanto se pueden utilizar y la contribución de las GAPSAs al cambio sistémico de los sistemas alimentarios. Con la ayuda de modelaje de la dieta, ayudan al desarrollo de recomendaciones técnicas que contienen objetivos dietéticos y facilitan las intervenciones en los sistemas alimentarios. Y a lo largo del proceso se integra la sostenibilidad con sus dimensiones sanitaria, sociocultural, económica y ambiental. Considera la implementación desde el inicio del proceso, de modo que las GAPSAs avanzan sin problemas del desarrollo hasta la implementación y se integren completamente con las estrategias y planes de acción.
relacionados con sistemas alimentarios nacionales, subnacionales y o locales. Mejoran la transparencia, el establecimiento de directrices y rendición de cuentas a través de inclusión de un conjunto de indicadores de evaluación y de seguimiento de procesos de impacto. Integran el desarrollo de las capacidades y están respaldados por una teoría del cambio coherente, anclada en enfoque de sistemas alimentarios, que toma como referencia esta publicación de los expertos del Comité de la Seguridad Alimentaria. Entonces, esta metodología propone para la integración de la sostenibilidad contar con un mandato claro o aclarar el mandato de las guías alimentarias, es decir, recoger de todas las políticas del país cuál es el mandato, qué es lo que el país quiere lograr en la transformación de sus sistemas alimentarios para incluirlo dentro de las guías alimentarias. Involucrar a múltiples sectores, considerando siempre, obviamente, mantener el desarrollo de las guías alimentarias libre de conflictos de interés. El involucramiento a lo largo del proceso para promover de estos diferentes sectores y diferentes disciplinas, para promover un sentido de adueñamiento del proceso que permita en un futuro que se implementen en diferentes sectores. Como decía, la multidisciplinariedad es muy importante porque estos análisis que se llevan a cabo en las guías alimentarias tenemos que considerar con las disciplinas necesarias para que estos análisis y estos estudios que se puedan hacer sean de la mejor calidad, con procesos rigurosos y transparencia. Considerar la evidencia y datos de diferentes ámbitos de los sistemas alimentarios, como había mencionado, y estos datos después se pueden utilizar para modelizar la dieta con diferentes objetivos, es decir, no solamente los objetivos de optimizar la salud, pero también de tener resultados de, por ejemplo, una mayor sostenibilidad ambiental o reducidos costos de las dietas y una implementación más allá de la diseminación. Tenemos esta nueva metodología que si ven en la parte de arriba, consiste en 6 estadios, los primeros 6 etapas, las primeras 3 etapas están en el volumen 1, las siguientes 3 etapas en el volumen 2. ¿Cuáles son los mensajes clave? Alrededor de 100 países han desarrollado guías alimentarias. Los países pueden usar sus guías para promover dietas saludables y sostenibilidad a través de políticas y programas a lo largo de los sistemas alimentarios. Una integración efectiva de la sostenibilidad tiene que hacerse a lo largo de todo el proceso, con el involucramiento de los actores pertinentes, de forma estratégica, con transparencia y abordando con cualquier conflicto de interés. Los objetivos de desarrollo sostenibles requieren que las guías alimentarias consideren la sostenibilidad y que lo hagan de una forma amplia con sus diferentes dimensiones. Y las guías alimentarias tienen que ser mejor comprendidas, desarrolladas, comunicadas, implementadas y evaluadas. Los países requieren estos lineamientos adicionales para hacerlo. Gracias. Agradecemos a Ana por su completa presentación respecto a la sostenibilidad de las guías alimentarias y sobre también las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios. Aprovecho de contarles que hemos solicitado nosotros también desde el Ministerio el apoyo de la FAO, ¿cierto?, para todo el proceso que se nos viene ahora de la implementación de estas guías alimentarias. Así que también aprovecho de agradecerle a Ana, a Ornella, que también sé que debe estar por ahí, que nos han brindado apoyo humano y permanente, así que de verdad muchas gracias. Para continuar,
con nuestro webinar. Dejo con ustedes a Gabriela Lankin. Ella es agrónoma, profesora del Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, que también participó activamente en la construcción de los mensajes de las nuevas guías alimentarias y quien hoy nos hablará sobre los desafíos del sistema alimentario actual en relación al impacto ambiental. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Garbiñe. ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, y muchas gracias a todos los participantes. Veo casi 600, eso es un número importante, así que me da mucho gusto que nos encontremos en esta instancia. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy día es hablar de, en general, de qué manera, la manera como nos alimentamos hoy día está afectando el ambiente, y al final voy a explicar un poco cuáles son las herramientas que proporcionamos en las nuevas guías alimentarias para que cada uno aporte su pequeño granito de arena, porque en realidad estamos en una etapa bastante temprana de este gran desafío. Ahora vamos a partir hablando de qué es el cambio global, ¿ya? Y es importante entender que cuando el planeta es un sistema complejo, y es un sistema que está interconectado. Y el cambio global, tal como lo dice su nombre, digamos, ocurre a nivel planetario, ¿ya? Cuando un país contamina y emite gases con efecto invernadero en un lugar del planeta, eso se va a reflejar en otra parte del planeta. Por lo tanto, aquí vemos fotografías de, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento. Aquí vemos un mapa del mundo en el cual se ven las temperaturas, el cambio de temperatura que ocurrió en el año 2022, o sea, el año recién pasado, comparado con el promedio que ocurrió entre el año 81 y el año 2010. Y vemos que en casi todas las partes del mundo ha aumentado más o menos la temperatura. Aquí vemos otro gráfico en el cual están indicadas cuáles son las zonas del mundo donde hay mayor fragilidad en relación a ciertos fenómenos climáticos, como por ejemplo los huracanes, que están marcados en rosado, las zonas amarillas marcan la desertificación, etc. Estos son, a propósito también, la fragilidad en relación también a este cambio climático que estamos sufriendo. Y también vemos el problema de la hambruna y el problema de los desastres ecológicos que están ocurriendo y que están haciendo que la gente tenga que emigrar, por ejemplo, acá en una zona desértica por falta de agua, y aquí por exceso de agua, ¿ya? Entonces, todos estos cambios que están ocurriendo en el sistema planetario, que están afectando las lluvias, el clima, la biodiversidad, los sistemas terrestres, los sistemas acuáticos, etcétera, están ocurriendo a nivel global y hay una interconexión. Ahora, para entender qué es lo que está cambiando, vamos a ir un poquito más atrás. Cuando parte, hace 10.000 años, un poquito más de 10.000 años, en la época geológica del Holoceno, en que después de varios cambios naturales que tuvo la Tierra, se dan las condiciones climáticas y ecológicas óptimas para que existan los ecosistemas actuales. Y en estos ecosistemas actuales el hombre por fin se establece en ciertos lugares, deja de ser nómade, desarrolla la agricultura, y con el desarrollo de la agricultura y una mayor disponibilidad de alimentos comienzan a complejizarse las sociedades y el hombre comienza a intervenir su entorno. Y aquí pasamos de una fotografía muy bonita, que es cuando la intervención era muy primaria, digamos, muy temprana y bastante más respetuosa, a la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, en que la intervención del ambiente realmente es masiva. Y eso es fundamentalmente lo que vivimos nosotros hoy día. Y luego, ahora, hoy día, los científicos están hablando de la etapa del antropoceno, en que el hombre está en el centro de esta etapa geológica, en que estamos interviniendo el ambiente de una manera terriblemente negativa. Incluso cuando uno hace un perfil de suelo y puede revisar las capas geológicas y puede revisar que más abajo hay fósiles, después puede haber cenizas de la erupción de un volcán, y se van marcando las etapas de la Tierra. Hay un momento en que empiezan a aparecer pedazos de plástico, isótopos radiactivos, antibióticos,
metales pesados y cosas que no existían en la naturaleza, y se marca el inicio de la etapa del Antropoceno. Ahora, ¿qué ocurre en el Antropoceno? Ocurre un fenómeno que se llama la gran aceleración, en que a partir de los años 50 del siglo pasado hay una serie de indicadores socioeconómicos que tienen que ver con la actividad humana que aumentan drásticamente, como la población humana, como el uso de energía, como la población urbana, como el uso del agua, la producción de papel, el uso de fertilizantes, etc. Y coincide con una serie de indicadores planetarios que también se disparan al mismo tiempo. Y entre estos están un montón de cosas que estamos viendo hoy día, por ejemplo, el CO2, la acidificación de los océanos, la cantidad de metano en el ambiente, etc. O sea, nuestra actividad ha provocado cambios muy importantes en el planeta. Y en el año 2005, un grupo de científicos publica un trabajo que fue muy importante, en que ellos plantean que cuando nosotros hablamos de cambio climático, en realidad no estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de cambio global. Y en este cambio global, solo uno de los parámetros que cambian es el clima. Entonces ellos plantean que hay 9 procesos o variables fundamentales que regulan el sistema terrestre, y ellos cuantifican, dan valores que no se deberían sobrepasar para no llegar a tener cambios irreversibles, que causen daños irreversibles. Uno de estos 9 parámetros solamente es el cambio climático, que se mide en gases con efecto invernadero, pero también está la biodiversidad, ¿ya? También está el cambio en el uso del suelo, por ejemplo, talar un bosque para convertirlo en un cultivo. También está el uso y contaminación del agua dulce. También está el fósforo y el nitrógeno en los océanos. Ana ya habló de la cantidad de fertilizantes con fósforo y nitrógeno. También está la acidificación de los océanos. Está también los aerosoles en el aire. ¿Qué son los aerosoles? Son partículas pequeñas que están suspendidas en el aire. Por ejemplo, humo, polvo. También la destrucción de la capa de ozono, que es el único parámetro de estos 9 que se pudo revertir gracias al protocolo de Montreal, que firmaron muchos países en el año 87 y que permitió y que hizo que muchos países dejaran de usar ciertos químicos que destruían la capa de ozono. Y, finalmente está lo que se llama las nuevas entidades, que son materiales que no existen de manera natural en el planeta y solamente se asocian a la actividad humana. Por ejemplo, el plástico, isótopos radioactivos, los que mencioné recién, algunos antibióticos, incluso algunos científicos hablan del Internet, ¿ya? Ahora, hay dos de estos parámetros que son las entidades novedosas y la cantidad de aerosoles en la atmósfera que aún no se han cuantificado. No sabemos cuál es el valor que va a causar daños irreversibles. Esto ha ido empeorando con los años. En el 2009, cuando recién se planteó este sistema para medir el cambio global, habíamos sobrepasado como planeta 3 parámetros. El 2015 se volvió a renovar este estudio y se habían traspasado 4 parámetros, y ahora hoy día, el año pasado, que también se actualizó, habíamos sobrepasado 5, o sea, estamos empeorando nuestras condiciones planetarias. Otro concepto importante que hay que revisar tiene que ver con el sobregiro ambiental. Se supone que, ¿cómo se calcula esto? Si todo el mundo viviera como un país, por ejemplo, si todo el mundo viviera como Chile, ¿ya? Chile está usando ciertos recursos, agua, suelo, otros recursos minerales, etcétera, pero además está usando ciertos servicios del ecosistema, como por ejemplo la capacidad de reciclar las basuras, la capacidad de capturar el CO2, ¿ya? Y se supone que uno debería usar en el año la cantidad que la Tierra es capaz de darle a este país, y también la cantidad de servicios que el planeta es capaz de dar. Entonces, si todo el país viviera si todo el mundo viviera como un país, con el gasto de recursos que está haciendo ese país y con la cantidad de emisiones de gases con efecto invernadero y otros contaminantes,
se supone que para cuánto tiempo alcanzaría los servicios y los recursos de la tierra. Por ejemplo, en Qatar le alcanzarían solamente para el 10 de febrero. O sea, Qatar necesita para vivir como sigue viviendo aproximadamente 6 planetas para poder pasar el año. Y si no, se está sobregirando, se le acabó los recursos que tenía y está usando recursos de más. Chile está, este año, el año que pasó fue el 15 de mayo, ¿ya? Y lo curioso acá y lo terrible es que todos aquellos países que viven mejor, ¿ya?, que son Qatar, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos, los Emiratos Árabes, muchos países europeos, Austria, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, gastan los recursos que tienen antes de que acabe el año. Pero los países que viven peor y que son los que son más afectados por el cambio global son los que más les dura el planeta. O sea, en el fondo ellos están pagando, con todos estos cambios ambientales, están pagando por los que viven mejor y que finalmente son los menos afectados también por todas las inundaciones, lluvias, sequías, hambrunas, etc. Ahora, en Chile esto también se está empeorando. Desde el año 2017 hemos cada vez gastado nuestros recursos en nuestros servicios planetarios antes. Entonces partimos en el 2017 el 24 de mayo y hoy día vamos el 15 de mayo. ¿Ya? Ahora, ¿qué efectos tiene este cambio global? Bueno, de partida se están degradando los ecosistemas acuáticos y terrestres del planeta en general. Hay eventos meteorológicos extremos como sequía, inundaciones, olas de calor, olas de frío, vientos muy fuertes que terminan en huracanes, etc. Y eso produce riesgos en la seguridad alimentaria. Hay algunos modelos que dicen, por ejemplo, que de aquí al año 2045, Chile solamente va a tener lluvia de la 10ª región hacia el sur. Entonces, ¿cómo vamos a regar? ¿De dónde vamos a sacar agua para producir alimentos para el resto del país? Entonces, estamos con una seguridad alimentaria en riesgo alto. Y esto a su vez produce migraciones, porque donde deja de llover, la gente deja de cultivar y tiene que migrar. Esto es una foto en Putaendo en el año 2019, en septiembre, o sea, después de que había terminado todo el periodo de lluvias en que debería estar todo verde, y miren cómo están los animales de flacos y de enfermos. El Banco Mundial ha estimado que para el año 2050, en África, 86 millones de personas van a tener que emigrar por problemas del cambio global, en Asia 40 millones y en Latinoamérica 17 millones. ¿Dónde se va a ir esa gente? ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la alimentación? Tiene mucho que ver porque la alimentación, que aquí está en estos gráficos en azul, es una de las actividades humanas que más impacto tiene sobre el planeta, sobre los distintos parámetros del planeta. Este es un ejemplo en España, este es un estudio del 2018 que se había publicado en El País el año pasado, pero aquí vemos que entre alimentación, que está en azul, movilidad, que está en rojo, vivienda, que está en verde, bienes del hogar, que está en morado, y celeste, que son los electrodomésticos, vemos que la alimentación, que es el azul, tiene el mayor impacto en muchos de los parámetros que están relacionados con el cambio global, no solo climático, sino que global, y también con algunas enfermedades como, por ejemplo, toxicidad humana por cáncer, toxicidad humana no cancerosa. O sea, tenemos otros problemas también. Ahora, en general, cuando uno habla con un ciudadano de a pie, como digo yo, y uno habla de la alimentación, uno piensa que la alimentación empieza cuando uno, o el restaurante donde uno va a ir, va a comprar. Después se cocina, uno come y bota lo que sobró a la basura. Y esa es la alimentación para muchos de nosotros. Entonces está la comercialización mayorista-minorista y el abastecimiento y manejo de los alimentos en los hogares o en los restaurantes. Pero el sistema alimentario es mucho más complejo que eso. El sistema alimentario parte cuando se producen los insumos que vamos a usar para la alimentación. Entonces, ¿cuáles son los insumos? Alimento para ganado, envases de todo tipo, maquinaria agrícola, combustible, fertilizantes, semillas, agroquímicos, etc. Luego viene la etapa de la producción o la recolección. Por ejemplo, en el caso de la pesca industrial,
no hay un cultivo ahí, simplemente se va y se saca el pescado que vive naturalmente, los peces, ¿ya? Pero también aquí tenemos la producción, tenemos luego una etapa puede ir a fresco, pero también tenemos una etapa de procesamiento, envasado o almacenamiento, transporte y distribución, y recién acá entramos nosotros como ciudadanos de a pie, en que vamos a comprar, nos abastecemos, nos alimentamos, y todas estas etapas además tienen una serie de eliminación de desechos, ¿ya? En que la basura también juega un rol muy importante. De hecho, de todo el alimento que se produce en un mundo, 1/3 se desperdicia. Ahora, ¿qué es el desperdicio? El desperdicio no es lo mismo que la pérdida. La pérdida en la agricultura es cuando es algo inevitable. Por ejemplo, un agricultor sembró y luego hubo sequía y no pudo regar. Hubo una pérdida. El desperdicio es aquello que se puede comer, que se puede consumir, pero se bota porque está en la fecha ya en la fecha de vencimiento, o porque una manzana no es perfectamente redonda y roja y por lo tanto se descarta. Ese es el desperdicio. Es todo lo que botamos nosotros de nuestro refrigerador, por ejemplo, ¿ya? Ahora, la agricultura, que es la base de nuestra alimentación, o sea, la mayoría de los productos que nosotros comemos provienen de la agricultura, salvo los que vienen del mar, e incluso algunos de esos también provienen de la acuicultura. Tuvo un cambio en los años 60 con la Revolución Verde, en que hubo un aumento importante de la cantidad de alimentos que los agricultores eran capaces de producir, que se basó en nuevas variedades, en el uso de muchos agroquímicos, en la mecanización, en la tecnificación, en el monocultivo, etc. Pero los supuestos que habían en ese tiempo es que el petróleo era abundante y barato, el clima era estable, había una abundancia de agua, había una inocuidad de los agroquímicos, todavía no se sabía todos los efectos que tenían los agroquímicos sobre el humano y sobre el ambiente, y además se suponía que los suelos y los ecosistemas eran infinitos, y hoy día sabemos que el suelo se nos acabó. Nosotros ya tenemos todo el suelo cultivable en el mundo, lo tenemos copado, y solamente para aumentar la producción tenemos que ser más eficientes, ya no tenemos más suelo al que echar mano. Es más, con las sequías vamos a tener cada vez menos suelo, porque suelos que dependían de la lluvia ya no van a poder ser usados. Por lo tanto, este sistema que fue muy antropocéntrico y muy cortoplacista, y seguimos produciendo bajo esos mismos conceptos, ya no nos está funcionando. Ahora, la agricultura, aquí hay muchos números en un tiempo tan cortito, tenemos horas para hablar de esto, pero fundamentalmente, a grandes rasgos, ocupa un 43% de la superficie de suelo cultivable, que no tiene ni hielo ni desierto, de los cuales un 87% se usa para alimentos, ¿ya? Utiliza un 70 a un 80% del agua dulce del planeta y aproximadamente produce un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, ¿ya? Ahí también se ubica la movilización, el transporte, digamos, y algunos procesos industriales, pero 1/3 de los gases con efecto invernadero que están causando el cambio global se lo lleva la agricultura. Aquí hay un ejemplo de las 66% de emisiones no causadas por los procesos que no tienen que ver con la alimentación versus los que tienen que ver con la alimentación, y está desglosado en el uso del suelo, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola misma, y luego vienen etapas como el procesamiento, el transporte, el empaque, o más bien empaquetamiento de los productos, la venta, la preparación del consumidor y el desperdicio, ¿ya? Aquí vemos otro ejemplo de las emisiones con gases de efecto invernadero producido por alimentos que tienen un origen animal, partiendo por el ganado, y vemos acá que tienen una gran producción de gases con efecto invernadero comparado con todos estos que se ubican abajo en el gráfico, que son todos aquellos alimentos de origen vegetal. Esto es los gases de efecto invernadero que se producen por producir 100 gramos de proteína, ¿ya? Y también aquí vemos el uso del agua y el uso del suelo, que nuevamente cuando estamos en productos vegetales, es la barra verde y la azul, son mucho menores que cuando nos vamos al lado de los productos de origen animal, que utilizan mucha más agua y mucho más suelo. Aquí vemos un ejemplo de otra cosa que está ocurriendo con nuestra alimentación que tiene que ver con la globalización.
Chanco es una localidad que está en la costa de la séptima región, donde se producen unas frutillas maravillosas. Esas frutillas son llevadas a China, donde son liofilizadas, viajan a Estados Unidos, donde son envasadas en una caja de cereales con estas frutillas sequitas, qué sé yo, que quizás de dónde vienen los cereales, quizás de dónde viene el cartón con que hicieron la caja, y vuelven a Chile y nosotros lo compramos en los supermercados. Por lo tanto, el viaje que está en este momento, o el transporte de los alimentos, está globalizado y también causa un daño. Por ejemplo, en el año 92 se estimó que un desayuno sueco promedio, que era fruta, pan, mantequilla, queso, café, crema, azúcar, muy parecido a un desayuno que podría ser un desayuno chileno, recorría una distancia equivalente al perímetro de la Tierra antes de llegar a la mesa de un sueco. Entonces, y aquí no quiero que nos quedemos con toda esta información, pero quiero mostrarles que si uno hace un análisis de en qué parámetros la agricultura está afectando al cambio global, en todos. ¿Ya? El cambio climático a través de la emisión de gases con efecto invernadero, todos los plásticos y químicos industriales en las entidades novedosas, cambio de uso en el suelo afecta la biodiversidad, que también está afectada por el uso de plaguicidas, por el monocultivo, etc. Nosotros, como al alimentarnos, estamos afectando los 9 parámetros del cambio global. Aquí vemos algunos ejemplos. Estos son paltas en Petorca. Vean cómo está degradado ese sistema, que antes era un bosque esclerófilo, prácticamente no hay agua, solo paltos. Quemas, una práctica muy utilizada en la agricultura, se quema el rastrojo y así pueden preparar el suelo más rápido. Esto es la eliminación de basura de un supermercado en Europa. Esta es la basura que quedó en una feria en Chile, después de que pasó la feria un día sábado. Esta es una salmonera en Chiloé, en la cual hubo una mortalidad enorme, una mortandad enorme de los alevines, de los pescaditos, y no se sabe muy bien qué pasó, pero imagínense lo que va a ocurrir cuando todos esos seres vivos se descompongan y la cantidad de toxinas que van a llegar a ese sistema acuático. Pesca industrial tremendamente dañina para el ambiente y además deja muchos restos de plástico y de otras cosas que dañan nuestra fauna. Esto es desertificación de los bosques tropicales, la selva tropical, para la producción de la palma, del aceite de palma, que se usa mucho en chocolates, en cosmética y en otras cosas, pero muy usado en la alimentación. También lo mismo, reemplazo de bosque tropical para poner ganado y instalar praderas. Transporte, nosotros todos los bananos, todos los plátanos que comemos en Chile vienen de otra parte, vienen de Ecuador, y el plátano es la fruta más consumida en Chile. Uso de plaguicidas en la agricultura, envases de plaguicidas, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de envases? Con la cantidad de plástico que queda cuando se desarman los invernaderos porque ya el plástico se quemó por el sol, ¿qué hacemos con todo ese plástico? Esto es en España, en Almería, un sistema enorme reemplazado por puros invernaderos, un mar de plástico. Esto es en un supermercado en Chile, toda la verdura que debería venir así nomás, viene envasada en plástico. Aquí está el alimento de despensa, también todo viene en plástico y se ha estudiado que ese plástico solamente un 9% se recicla, un 12% se incinera y un 79% va a los vertederos y al ambiente, ¿ya? Entonces aquí vemos en Dubái un basurero donde los camellos muertos de hambre se están alimentando de plástico. Aquí vemos un sistema acuático en que cuántos elementos de nuestro sistema alimentario reconocen ahí. Prácticamente todos, botellas plásticas, envases de Plumavit para comida para llevar, etc. Y finalmente el plástico también termina muchas veces matando a algunos animales. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en relación al ambiente en estas guías alimentarias que se plantean a partir de este año? Bueno, de partida los principios en que nos basamos fueron varios, digamos, pero aquí yo estoy subrayando aquellos en que tienen que ver con el ambiente, la sostenibilidad desde
los alimentos, pero también promover sistemas alimentarios sostenibles. O sea, no solo el alimento, sino que además ojalá no vengan envases plásticos, ojalá cuando uno vaya a comprarlo no vaya con una bolsa plástica, etc. O sea, no es solo el alimento, sino que el sistema completo tiene que ser sostenible. Otra cosa importante es que hay una diversidad de los territorios y de la estacionalidad, ¿ya? Cuando uno come alimentos de la estación, esos alimentos no viajan, no se almacenan, ¿ya? Y lo otro es que apreciar la importancia de las preparaciones caseras. Todas las preparaciones, los ultraprocesados, vienen en envase, ¿ya? Y envase, en el fondo, lo que nosotros queremos, o nuestro objetivo es que a través de las GABAs se disminuya la cantidad de basura producida a través del reciclaje, del compostaje, a través de una disminución del uso de envases y plásticos en general, a través de un aumento de las proteínas vegetales versus las animales, que en el fondo son las proteínas que causan menos daño en el ambiente, a través del cuidado del agua al cocinar y también al elegir qué alimentos comer, y también una disminución de la producción de gases de efecto invernadero a través de un consumo fresco, local y estacional. Entonces hay un capítulo, que es el mensaje número 10, que ustedes cuando vean las guías, si es que no las han visto todavía, van a ver que está especialmente dirigida al cuidado del planeta y toma aspectos como el agua, no botar comida, separar la basura, reciclar, ¿ya? Y también aquí se explica en el fondo en qué etapas se producen desechos, cómo reducir eso y cómo puedo cuidar el medio ambiente al comprar, al almacenar y al cocinar. Y ahí hay una serie de indicaciones o consejos que abarcan todos estos aspectos, ¿ya? También hablando de la basura, que no es basura. Por ejemplo, muchos de nosotros a veces botamos parte de los alimentos que podrían ser utilizados en otras preparaciones. Otra cosa que también nos interesó indicar es que Chile es un país largo y tiene un sistema de comercialización que es muy particular, porque las cosas se cosechan en un lugar, van a las ferias de acopio y se devuelven a veces a las mismas regiones. Entonces, a través de indicar, bueno, cuáles son los alimentos que se cosechan en un lugar por zona. Entonces, que la gente pueda saber, ok, si me estoy comiendo un zapallo en febrero, en Arica, probablemente vino de otra parte o fue almacenado, ¿ya? También a través de, en otros capítulos, que no son los capítulos, no necesariamente el ambiente, sino que en otros capítulos también hablamos de reutilizar, reciclar, reducir desechos, usar partes del alimento que normalmente no se usan y recetas que son locales, que por lo tanto también implican que los alimentos no viajen. También hay un capítulo que está destinado a incentivar el consumo de legumbres y otro capítulo que está incentivado, que está en el fondo, que tiene que ver con el agua, y ahí también cuida el agua, evitando desperdicios, arreglando cualquier fuga, etc. Y ahí hay muchas ideas de también cómo cuidar el agua, y también invitamos a la gente a cultivar sus propios alimentos, ¿ya? A aprender cuáles son los ciclos de la tierra, cómo se produce un alimento. Ojalá se junten con sus vecinos, con su comunidad y puedan producir cosas a mayor escala. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Gabriela respecto a los desafíos del sistema alimentario actual en relación al impacto ambiental. Sin duda, la incorporación de la dimensión ambiental y el impacto del cambio climático es un aspecto que nos impone desafíos urgentes de abordar en este contexto de las guías alimentarias y su implementación. Bueno, para continuar con nuestro programa, los invito a seguir escribiendo sus preguntas a las panelistas a través del chat de la plataforma de Hospital Digital, las cuales vamos a contestar una vez finalizadas las presentaciones. Contarles además que aquellas preguntas que no alcancemos a abordar, también se las vamos a responder por correo electrónico, así que quédense tranquilos con eso. Además, las presentaciones y este webinar va a quedar grabado para quienes tengan que retirarse antes o a quienes no se hayan podido conectar, lo puedan ver posteriormente.
Para seguir con nuestro programa, dejamos con ustedes a Nelly Bustos, licenciada en nutrición, magíster en nutrición pública y doctora en nutrición y alimentos, académica de la Universidad de Chile, quien hoy nos presentará sobre los principios y fundamentos que dieron origen a las guías alimentarias para Chile. Muchas gracias, Nelly. Gracias a ustedes por la invitación y también a todos y todas que están ahí conectados desde distintas partes de nuestro país, que es muy largo y muy diverso. Así que vamos a tratar, yo sé que ha sido una mañana un poquito intensa, así que voy a ir contando casi como una historia de cómo fuimos armando estos mensajes, estas guías alimentarias, que detrás de cada mensaje hay mucho trabajo y es lo que vamos a ir mirando, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente, ¿cómo partimos? Básicamente es decir que la guía alimentaria, ¿para qué nos sirve? Y generalmente el concepto que todos los países trabajamos es que es una herramienta educativa importante para fomentar, ¿no es cierto?, la alimentación saludable en la población. Pero siempre nos quedamos con los mensajes, pero como que ahí quedamos, como que nos estancamos en el mensaje y no avanzamos más allá. Y fíjense que Chile cuenta desde ya hace muchos años con guías alimentarias que van como generándose una metamorfosis y van abordando nuevos temas, pero hay otros que se van manteniendo en el tiempo. Entonces, ¿cuál era la diferencia de ahora? ¿Cuál era el gran desafío? Bueno, Ministerio de Salud, generalmente cada 4 años estas guías se van actualizando, pero pasó mucho tiempo en Chile de poder actualizarlas, así que pasó más de 4 años y nos topamos con un desafío no menor. Básicamente el objetivo que se nos pedía era actualizar estas guías, ¿verdad? Considerando no solamente los aspectos biológicos, que es lo que se hacía generalmente en el país, sino que ahora venían dos aristas distintas. Una, que teníamos que considerar los aspectos sociales, y otra, no menor y compleja, como bien lo explicó Gabriela, es la parte ambiental. Entonces, y además a esos todos títulos le teníamos que agregar todo el perfil epidemiológico y los factores determinantes. Por lo tanto, era como una madeja de lana que teníamos que empezar a encontrar la puntita para poder volver a ordenar y empezar a hacer nuestro chaleco. Entonces, ¿qué nos pasó? Escribimos una propuesta aquí entre el equipo liderado la parte cualitativa por Marcela Romo, toda la parte de biología nosotros como académicos del INTA, la parte ambiental liderada por la Gabriela con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Entonces, ¿cuál era nuestro escenario? ¿Qué nos vimos? Primero, que veníamos saliendo de una pandemia no menor, que teníamos factores adversos como el alza de precio de los alimentos, también que no nos podíamos hacer los ciegos, que tenemos comercio ambulante de alimentos, donde se han minimizado ciertas técnicas de higiene y manipulación. Habían fenómenos emergentes como ollas comunes, ¿no es cierto? Y la venta de alimentos en la calle, el comercio, etcétera. Otro de los temas importantes es que nuestro país no es solo Santiago, tanto la zona sur, centro, norte y también el sur extremo de nuestro país es muy distinto. La forma y la idiosincrasia, la forma de alimentarnos, el acceso, la disponibilidad de alimentos es muy diferente de una macrozona a otra. También había un tema importante que era el tema de género y también tenemos una población no menor de población migrante que también nos ha enseñado a tener nuevas culturas alimentarias y nuevas preparaciones y ya para nosotros no es diferente hablar de otro tipo de preparaciones culinarias. Perdón. Entonces, ¿cuáles eran nuestras innovaciones metodológicas? Primero es que teníamos que tener súper claro que había que levantar información no solo de Santiago, sino que teníamos que rescatar la diversidad territorial, cultural y social de nuestro país. Lo otro es que teníamos que, obviamente, mirar nuestros fenómenos sociales actuales, los temas medioambientales, las ollas comunes, la cocina callejera, la comida institucional,
que está en los hospitales, ¿no es cierto?, donde hay casinos, etcétera. No pudimos mirar colegios porque estábamos con restricción por tema de la pandemia. La diversidad de los participantes, que tratamos de romper un poquito el esquema de que solo académicos, solo la gente experta en el tema, sino que vamos a la calle, la gente que sabe está en los consultorios, está los feriantes, los campesinos, pescadores, migrantes, indígenas, profesionales nutricionistas de la salud en general y de todas las edades y regiones, y también la diversidad de técnicas. Ocupamos distintas técnicas cualitativas para poder levantar esta información. Entonces, esas fueron nuestras innovaciones metodológicas para hacer una fotografía o un diagnóstico que nos permitiera complementar la revisión de la literatura. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos en nuestro diagnóstico exploratorio? Tenemos una revisión narrativa de la literatura. Aquí muchos académicos, historiadores, gente del área de las ciencias sociales, le solicitamos hacer una actualización de los temas de expertise, y eso lo juntamos con toda esta exploración cualitativa que hicimos a través de distintas técnicas como entrevistas, grupos focales, observación directa de todos los entornos alimentarios, y también el grupo de agronomía lo que hizo es ver el impacto ambiental de la producción de los alimentos en Chile. Con todo eso, logramos tener una fotografía no menor de lo que estaba pasando en nuestro país. Entonces, cuando uno dice, bueno, hacer mensajes, ¿qué tan simple puede ser? No, es muy complicado cuando uno no tiene un orden, y yo creo que no consideramos lo que está pasando en nuestros territorios. Por lo tanto, en la primera fase era súper importante, a diferencia de años anteriores, que se hacía una revisión de la literatura, se veía la asociación entre enfermedad y dieta y se hacían los mensajes. Esta oportunidad lo que hicimos que fue un diagnóstico exploratorio que unimos con la revisión de la literatura, y pudimos hacer una triangulación de esta información para poder elaborar ¿qué? Los principios o los pilares que sustentan las guías alimentarias, y luego poder validar los mensajes creados, ¿ok? Entonces, esta es la primera fase de cómo llegamos a hacer una fotografía o un diagnóstico de lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, en nuestro país respecto a la alimentación, a los aspectos sociales, culturales y ambientales. Ahora, ya que tenemos claro cómo lo hicimos, ¿qué rescatamos de esto? Aquí hay hojas y hojas y hojas e informes que el Ministerio los tiene publicados sobre este diagnóstico, y acá lo que nosotros logramos fue, a través de esta triangulación, pudimos ver que hay una urgente necesidad de reconectar con lo pequeño, lo local y lo real. La gente y los pueblos y las comunidades tienen identidad y necesitan ser visualizados. Lo otro es que tenemos una gran diversidad cultural y patrimonial, que tenemos un gran problema con el posicionamiento de los supermercados y de los productos ultraprocesados. También tenemos grandes barreras para elegir nuestros alimentos. Estamos mediados, ¿no es cierto?, influenciados por un sinfín de factores que generalmente no son los más adecuados para hacer una buena selección. Y lo otro es que tenemos una conciencia, sentido alimentario y reglas del comer que hemos perdido. Y obviamente hay un tema claro de género en las prácticas alimentarias. Es decir, que la mujer generalmente es la que se lleva la mayor carga de acciones y actividades domésticas, el cocinar, el criar a los niños, y que obviamente también hemos visto algunos otros fenómenos como las familias transgeneracionales, donde la abuela también cumple un rol fundamental en el cuidado y en el traspaso de hábitos y de cultura alimentaria. Pero también en este diagnóstico no solamente está toda la gente que conversamos, sino que también rescatamos algunas cosas que nos dijeron nuestros pueblos indígenas, como Diaguita, Aymara, Mapuche. Y fíjense, no voy a leerlos todos porque creo que esto es algo muy chiquitito, pero fíjense que la voz del pueblo Diaguita, que dice que lo que está pasando ahora, que entiendo por saludable, es todo lo contrario a lo que pasa ahora. La voz aymara le da el aspecto a lo comunitario, a lo medicinal. Es un modo de comunión. El comer es un modo de comunión, de integración del cuerpo y el amar.
Y obviamente la población mapuche habla que es necesario volver a la tierra, de volver a la chacra, a los jardines comestibles, al huerto. Por lo tanto, lo que ellos plantean no está lejos de lo que habló Anita, de lo que nosotros buscamos también de hacer este cambio. Ahora, dentro de la literatura, fíjense que no fue simple tampoco. Aquí yo quiero agradecer a todas las personas que escribieron, se dieron el tiempo de actualizar sobre distintos temas para poder empezar a filtrar qué realmente teníamos que dar prioridad de los temas que unimos con esta observación directa, conversaciones, entrevistas. Así que se hizo una revisión de la literatura de 40 temas que nos dieron una visión también de lo que se había investigado respecto a distintos temas que creíamos que eran relevantes poder describir y analizar. Entonces, una vez que tuvimos todo esto, empezamos a elaborar los principios, porque las guías se basan en unos pilares, y estos pilares son los principios. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una propuesta de principios, los cuales los sometimos a un grupo nominal, que es una técnica cualitativa de consenso, y este grupo nos reunimos gente del área de las ciencias sociales, de la agricultura, expertos del ministerio y de la academia, y lo que hicimos fue llegar a un consenso a través de pudimos opinar y evaluar cada uno de estos principios a través del Mentimeter, que lo ocupamos como para darle puntuación a cada uno de estos, y después obviamente los editamos y llegamos a un consenso con nuestra contraparte técnica, que es el Estado, en este caso el Ministerio, y llegamos a los principios que sustentan nuestras guías alimentarias, que básicamente son 6, que tienen que ver con promover alimentos nutritivos, inocuos y sostenibles, potenciar los sistemas alimentarios sostenibles, privilegiar los alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados, considerar la diversidad de los territorios y la estacionalidad de la producción de alimentos, apreciar la importancia de las preparaciones caseras y respetar las culturas alimentarias. Yo aquí me quiero detener porque muchas veces como que pensamos que la academia es lo que sabe todo. Yo creo que todos desde su escenario fueron excelentes entregadores o difusores de información para poder llegar a esto. Y más aún el nivel central del ministerio con su equipo técnico, me sorprendió el nivel y la calidad de los comentarios que nos hicieron al respecto. Entonces, lo que ustedes ven aquí es un trabajo mancomunado de mucha gente que a veces se nos olvida porque está siempre ahí, pero no se releva su importancia en los procesos que tienen que ver con la salud pública. Y aquí solamente ya en los pilares tenemos el trabajo de la comunidad, tenemos distintas técnicas cualitativas, tenemos el trabajo de las regiones, del profesional que está en el consultorio, del nivel técnico, del ministerio, del nivel central, de la academia y de las distintas áreas. Por lo tanto, yo creo que acá yo soy solamente una relatora de este proceso que convocó a muchas personas. Entonces, ya que teníamos estos pilares, ahora había que darle vida a estos pilares y empezar a hacer mensajes en relación a esto. Entonces dijimos, bueno, cuando ya vimos la revisión, tenemos los pilares, ¿a qué le tenemos que dar prioridad? Y se le dio prioridad a 5 aspectos que eran importantes al triangular o juntar como toda la información que hacían una juguera y hacer un pastel. Fuera de las guías alimentarias, vamos a hablar de un pastel de frutas con pocas calorías, ¿cierto? Pero básicamente acá teníamos que abordar 5 aspectos que tenía que ver con el fomento de alimentos sanos, frescos y naturales, la disminución del consumo de alimentos ultraprocesados y productos con sellos altos en, resaltar la cultura alimentaria, rescatar los aspectos saludables de la comensalidad y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente. Ahora, una vez que elaboramos, teníamos estas directrices, empezamos a elaborar nuestros mensajes y ahora había que validar estos mensajes con la población. Entonces, aquí también llegamos a un acuerdo
con el Ministerio de Salud de cómo teníamos que validar estos mensajes, así que lo validamos a través de 19 grupos focales con distintos rangos etarios, pero también considerando los niveles socioeconómicos, que se hizo con nivel socioeconómico bajo, medio, y también con población indígena, aymaras, collas, diaguitas, quechua, mapuches y del sur austral, mapuches y huilliches. Y obviamente también con los fenómenos emergentes, con gente que trabajaba en las ollas comunes. Por lo tanto, también hubo un proceso de validación. ¿Y qué nos entregó este proceso de validación? Básicamente, que aparte de los mensajes que ustedes ya vieron en el manual, pero ¿qué fue lo que comentó la gente muy chiquitito? También toda esta información en extenso está en los documentos que subió el Ministerio de Salud, en los informes, así que ahí ustedes pueden leer sobre más el detalle de este proceso. Bueno, básicamente que los mensajes fueron valorados por los participantes de los grupos focales, que obviamente las grandes problemáticas de la alimentación derivan a una conformación estructural, territorial, económica, social y cultural, que ahí se nombran algunas barreras, ¿no es cierto?, para poder adquirir alimentos más saludables. Lo otro es que hay gente que le cuesta cumplir estas recomendaciones nutricionales y otras que no, y que básicamente la gran limitante tiene que ver con el término de recursos y disponibilidad de alimentos, más aún saliendo de una pandemia. Lo otro es que hay algunos elementos que ellos consideran, perdón, repetitivos, pero en ningún caso son innecesarios para la entrega de información, y que hay que ser cuidadoso a la hora de poner los nutrientes y las porciones en todos los mensajes, ya que eso transformaría las frases en monótonas y repetitivas. Eso es como lo general que pudimos rescatar de la validación de los grupos de los mensajes. Y obviamente aquí hay otros más que tienen que ver con que también, aparte de los grupos focales, hicimos una validación Delphi, es decir, una técnica de consenso donde enviamos los mensajes a través de la virtualidad a diferentes expertos que, a diferencia de otros años, pudimos ocupar la virtualidad para aplicar y convocar a más gente de otras regiones, y también, no solamente con expertos, sino que también con nuestros profesionales nutricionistas de atención primaria, de hospitales, que están en el día a día con nuestra población y en los territorios. Por lo tanto, a diferencia de otros años, también fueron convocados como expertos nuestros profesionales que están en todo nuestro país. Y aquí, obviamente, ¿qué fue los comentarios que se hizo? Es que habían diferencias positivas en torno a las guías anteriores, porque no solamente consideraba una dimensión nutricional, sino que también las otras dimensiones. Lo otro es que sugieren es que estas guías deben ser acompañadas de políticas públicas estructurales que faciliten el acceso y la disponibilidad de alimentos. Y lo otro es que aquí que teníamos que incorporar, ¿no es cierto?, productos del mar, que nosotros los teníamos en un concepto preliminar, no considerar los productos del mar, pero efectivamente tras una reunión con otros académicos de otros países que ya habían hecho su guía alimentaria hace poco tiempo, más los organismos internacionales, el Estado, llegamos al consenso de que efectivamente era prudente incorporar nuestras guías alimentarias los productos del mar. Luego que teníamos estos mensajes ya validados, hicimos un segundo ajuste con gente del área de las comunicaciones. Y aquí fue súper entretenida porque nos dimos cuenta de que es súper importante este grupo de ajuste con gente que está en el día a día en el tema de las comunicaciones, porque le dio más como acercamiento, más, ¿cómo lo pudiera explicar? Pero más amigable el mensaje definitivo. Y acá
nuestros ajustes fueron con periodistas, feriantes, gente de ollas comunes, asociación de consumidores, también nutricionistas, etcétera. Entonces fue muy entretenido porque ya teníamos listos los mensajes, pero nos dimos cuenta que efectivamente es como, oye, esto es un titular, entonces no puede ser largo, tiene que ser más fácil para leer, que la gente no se sienta obligada a hacerlo. Entonces fueron sugerencias muy ad hoc a lo que nosotros estábamos buscando. Y al final, después de todo este proceso, logramos tener nuestras guías alimentarias. También ahí pasamos por un proceso de 2 alternativas de diseño y al final nos quedamos con porque encontrábamos que era más transversal, daba gusto mirar los colores y la diferencia también es que nuestro manual, que al fin y al cabo es un intermediario entre lo técnico y la población, es que fuera algo para todos y todas, que fuera entendible, que fuera no solamente científico-técnico, sino que tuviera recomendaciones del día a día. Y eso es lo que tratamos de hacer, fue llevar como todo lo técnico, lo científico, a un manual que fuera fácil de leer y con ciertos conceptos o palabras clave que te motivaran en cierta medida a generar, ¿no es cierto?, alguna conducta más sana, pero también que le sirviera a nuestros profesionales nutricionistas para hablar en un lenguaje mucho más cercano con la población. Entonces aquí tenemos nuestros mensajes, nuestros 10 mensajes. Hay países que ustedes van a ver que tienen 5 mensajes, por las canadienses, por ejemplo, pero ellos son mucho más simples y más concretos. Nosotros somos todavía latinoamericanos y esto es lo que le gusta a la población. Ahora, detrás de cada mensaje hay toda una revisión de la literatura, hay un trabajo con la comunidad, hay ajustes. Por lo tanto, tengan la certeza de lo que está, es lo que en este momento y en este periodo de nuestro país es lo recomendado. Nos podemos comparar, puede que no nos gusten, puede que lo encontremos que podían ser más cortos, pueden ser menos, pueden ser más, pero lo que está ahora tiene un fundamento y un respaldo no menor, y no solamente científico, sino que también con la comunidad. Y ese es nuestro mejor fundamento para decir que lo que está aquí tengan la certeza que es lo correcto para ahora. No quiere decir que en 4 años más estos mensajes a lo mejor van a ser completamente diferentes. A lo mejor van a ser 5, a lo mejor no van a haber aquí alimentos que ustedes ven ahora. Pero eso es lo lindo y por eso se deben actualizar cada cierto tiempo, porque nuestras variables y nuestros entornos alimentarios van cambiando. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros abordajes con las guías anteriores? Por ejemplo, en las guías del 2013 se hablaba de peso saludable y de la actividad física. Después de todo, y todas las otras guías eran en relación a los factores biológicos. En nuestras guías nuevas tenemos el comercio local, ¿no es cierto?, de hacer circuitos cortos de producción y de comercio. Tenemos todo lo que tiene que ver con lo biológico, tenemos los aspectos socioculturales, pero también tenemos el cuidado del medio ambiente. Entonces, en este momento cubrimos estas 3 dimensiones y aquí están. Entonces, por ejemplo, en nuestro manual tenemos la presentación, el concepto de alimentación saludable, los principios y las 10 guías y al final termina con recetas. Entonces, ¿qué básicamente seleccionamos dentro de los contenidos de la primera guía? Medidas de higiene, beneficios de consumir alimentos frescos y un calendario de cosecha por zona. En relación a la guía que fomenta el consumo de frutas y verduras, beneficios, recomendaciones de consumo, higiene, minimización de desechos. Por eso fíjense que lo medioambiental está también tratado transversalmente en algunas de nuestras guías. Los beneficios de los distintos colores, aclaración sobre los suplementos y también ocupamos ciertas palabras claves en gran parte de las guías que prefiere, prepara, mejora, ahorra, etcétera, etcétera, que son lo que uno puede redondear, ¿no es cierto?, en cada uno de los temas. Con el tema de las legumbres también, todo lo que tiene que ver con salud, cómo cuidamos el medio ambiente consumiendo legumbres, ojalá de nuestro cultivo local, el contenido de nutrientes, recomendaciones de consumo, fuente de proteínas, palabras clave.
Y aquí ustedes pueden ver que esta es como la estructura que nosotros queríamos entregarles a ustedes, que fuera fácil de leer, que ustedes pudieran ocupar una plana y ponerla en una presentación, etcétera. El agua, aquí hacemos varios hincapié sobre lo importante que es, también hablamos sobre el agua, las bebidas con o sin azúcar, con una tabla comparativa, consejo para saber si estás hidratado, y también sobre la advertencia sobre el consumo de azúcar en las bebidas, sobre todo de la población menor de 12 años y obviamente en los niños más pequeños. En tema de los lácteos, yo sé que esto puede generar una discusión, esto puede dar para mucho. Aquí hay un grupo de personas que es antilácteo, que es súper válido también, pero ustedes tienen que pensar que la guía alimentaria no es solamente un aspecto, lo vimos que era lo que estaba, lo que decía la gente, lo que necesitaba, más los artículos, toda la evidencia científica, pero también todos nuestros programas de alimentación complementaria, los programas de alimentación escolar, tienen este alimento como una fuente de proteínas y de calcio no menor. Por lo tanto, la evidencia también es clara que nuestra población va envejeciendo y que hay estudios que son súper claros de que la prevención de fracturas de cadera y de osteoporosis se asocia directamente con un bajo consumo de productos lácteos. Por lo tanto, en este momento, a lo mejor después, no va a estar porque va a ser tan fuerte el tema de la sustentabilidad ambiental que a lo mejor no va a estar, pero en este momento que estamos dando el primer paso a tener un concepto más integral de lo que es la alimentación en sistema alimentario sostenible, aún es pertinente que esté, ¿ok? Entonces aquí también tenemos nuestros diseños, ¿no es cierto?, de cuánto es una porción para que la gente entienda nuestras palabras clave y la importancia de nuestros productos en los programas de alimentación que tiene el país. En relación a los pescados y mariscos, ¿por qué? Yo no les expliqué ahí por qué, porque nuestra pesca artesanal cada vez va perdiéndose. No estamos protegiendo a nuestras caletas y a nuestros pescadores artesanales. Y no solamente pasa en Chile, sino que también en otros países, por lo tanto, la variedad de estos productos ha disminuido significativamente. Entonces, por todo, aquí se le dio prioridad a lo nutricional, pero obviamente esto tiene que ir acompañado con políticas públicas que resguarden la pesca artesanal de nuestro país. Por lo tanto, aquí está presente, pero también es un desafío para el Estado de cómo vamos a abordar el tema de la disponibilidad de distintas especies a un precio justo y cuidando a nuestros pescadores artesanales. El tema de los productos ultraprocesados y con sellos altos en, también aquí vimos la importancia de nuestros sellos. Esta ley ha sido de modelo para otros países, por eso encontramos que era importante que estuviera, pero también se incorporó otro concepto que tenía que ver con los alimentos ultraprocesados. Porque obviamente hay alimentos que no tienen sellos, pero tienen varios ingredientes y lo hacen ser ultraprocesados, porque es algo que tenemos que considerar. Y aquí yo también quiero agradecer a toda la gente de salud pública, a la Lorena Rodríguez, a la Patti, que también nos fueron ajustando algunas cosas que nosotros no teníamos considerado y que están en la versión 2 que está en la página del ministerio. Y obviamente es compartir las tareas de la cocina. Aquí le dimos fuerte a todo el tema de las labores domésticas, la corresponsabilidad, a cómo distribuir las tareas en el hogar y de la cocina, consejos para comprar alimentos que vayan también abordando el tema del medio ambiente, de ahorrar tiempo, de cómo también podíamos almacenar los alimentos en nuestro refrigerador y también consejos para cocinar nuestros alimentos. Y aquí ustedes pueden ver en el manual, ¿no es cierto?, que tenemos distintas sugerencias de cosas súper prácticas que nos pueden ayudar y ustedes también pueden profundizar cuando trabajen con las poblaciones. Algunos ejemplos o sugerencias para cocinar, qué tengo que hacer para cocinar recetas nuevas y obviamente no olvidar lo importante de delegar funciones a otros integrantes del hogar por el tema de género. Entonces, de esa manera también lo abordamos. Y en la mesa disfruta de tu alimentación, come acompañado cuando puedes, saca las pantallas
Obviamente aquí tratamos todos los beneficios que es el comer acompañado, sobre todo en la población infantil, y cómo podríamos llevar a cabo esta guía. Obviamente cocina, reglas de la cocina, en dar las gracias, no usar el celular y enfocándose, ¿no es cierto?, a hablar, a beber agua, a introducir las otras guías que hemos hablado anteriormente en este momento o en la cocina de nuestro hogar. Y por último, proteger el planeta, cuida el agua, no botes comida, separa tu basura y recicla. Y aquí hablamos sobre las etapas del sistema alimentario, el cuidado del medio ambiente en ciertas etapas como al almacenar, al cocinar o al comprar, y hablando, ¿no es cierto?, unos pequeños tips de basura que no es basura. Entonces, básicamente, esto que nos llevó a tener lo que ustedes tienen, esto ha sido un trabajo mancomunado de todas las partes. Aquí hay un equipo científico gigante, y aquí hay unos pocos, porque todos los académicos, historiadores, gente que trabaja en el área de las ciencias sociales, de la agronomía, de la agricultura, que escribieron los capítulos también son personas relevantes, tal como aquellas personas que nos contaron sus historias, su día a día, como los pequeños agricultores, la gente que está en las ollas comunes, nuestros profesionales que están en atención primaria, que generalmente son los que tienen y los que siempre tienen que ejecutar, pero no tienen un espacio para poder expresar lo que va pasando en el día a día dentro de sus entornos laborales. Por lo tanto, yo siento que solo agradecer a todos y todas que participaron en este proceso, que es la gente que está en el día a día, a los organismos internacionales, y obviamente me quedo con la siguiente reflexión final, que nada es posible si no tenemos un compromiso y no trabajamos desde el amor en nuestras políticas públicas o en el día a día. Si aquí no hubiésemos tenido el apoyo de todos y todas, de todas las regiones, de toda la gente, de otros compañeros de trabajo y de otros académicos y del Ministerio de Salud, junto con otros, nada de esto hubiese sido posible. La otra reflexión final es que lo que está puede cambiar en 4 años más, pero tenga la certeza de lo que está bien hecho. Y tercero, de que queda un desafío no menor, y ese desafío es cómo le damos vida el operativo en nuestra cotidianidad, en nuestro mundo laboral, y este es un desafío para el Estado, de cómo le damos una bajada, y en eso yo sé que se va a trabajar. Por lo tanto, lo único que yo los puedo instar es que tengan la certeza de lo que está aquí, es algo que se hizo con amor, con cariño y con la gente y para la gente. Así que los dejo invitados también para nuestro seminario que vamos a hacer en el INTA, pero que también se va a transmitir un poco más científico respecto a la elaboración de las guías. Así que los dejo cordialmente invitados para el 26 de enero, de 9 a 2:30, y ahí en el código QR ustedes pueden bajar el programa. Y hay cupos limitados, así que por favor los que quieran estar interesados, vamos a seguir hablando de la guía mientras podamos y nos dure, ¿no es cierto?, esta etapa tan linda de cuando vamos lanzando algo que trabajamos por mucho tiempo. Así que muchas gracias y aquí estamos. Muchas gracias, Nelly. Bueno, me sumo a tus palabras. En realidad, yo creo que el factor más importante de la construcción de estos mensajes de las guías alimentarias es que los construimos con la gente. Y siempre desde el amor, desde la buena intención y desde tratar de hacer estos mensajes lo más aterrizado posible para nuestra población. Creo que eso es muy importante y incorporando el territorio, las culturas, volver a conectarnos con lo pequeño, yo creo que es el factor diferenciador que tienen estas guías. Finalmente, quisiéramos dar respuesta a algunas de las preguntas que han hecho por medio del chat, agradeciendo a quienes escribieron durante el desarrollo de este webinar. Aquellas preguntas que no alcancemos a contestar, porque nos quedan 10 minutos, ¿cierto?, de desarrollo, les dejé mi correo electrónico para que me puedan escribir por cualquier cosa que puedan necesitar relacionada con las guías alimentarias, así que ahí también está eso disponible. La primera pregunta es para Ana Islas. Esta pregunta fue realizada por Carla Pérez, nutricionista de la Seremi de Salud de Magallanes, y pregunta: ¿qué recomendación entregaría para ir bien encaminados en una dieta
saludable, sostenible, cuando la región en la que se vive es una zona extrema y los precios de los alimentos son más elevados que en el resto del país. Gracias, Ana. No, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la primera recomendación es familiarizarse con las nuevas guías alimentarias chilenas, pero no, definitivamente la consideración de los costos de la dieta y las dificultades como Nelly explicó, se habló con la población y se ve que hay estas barreras al consumo de las dietas. Es parte de lo que proponemos como recomendaciones hacia los diferentes actores del sistema alimentario. Es decir, no podemos limitarnos solamente a hablar con el consumidor y hacerles recomendaciones, sino necesitamos una implementación de las guías alimentarias en diferentes sectores y a diferentes niveles. Si vemos que realmente los costos de los alimentos son un problema serio, ¿qué se puede hacer y quién tiene que involucrarse para abordar estos costos, o los salarios, o qué tipo de medidas de política pública pueden allanar el camino para que los consumidores puedan acceder a estas dietas? Pero claro, también como consumidores tenemos un papel, porque bueno, las dietas somos muy flexibles como seres humanos en lo que podemos consumir, y muchas veces vemos las barreras más grandes de lo que son. Entonces es un poco el juego de los dos lados para encontrar qué puede constituir una dieta saludable, sostenible, con nuestros recursos, poner de nuestra parte, pero también pedir y dialogar y hablar con diferentes grupos. El gobierno tiene su papel, la industria tiene su papel, los productores tienen su papel, todos tenemos un papel que jugar para allanar el camino hasta esas dietas saludables y más sostenibles. Gracias. Espero haber contestado a la pregunta. Muchas gracias, Ana. Para todos los que nos están preguntando por interno, les comento que la grabación del webinar quedará disponible en la plataforma de Hospital Digital, y también las presentaciones que hoy día hemos visto de nuestras expertas se las compartiremos por medio de las referentes y de los servicios y CEREMES de salud. También les dejé mi correo para que me puedan escribir por cualquier duda, consulta, apoyo. De verdad que cuenten con todo el apoyo que podamos brindarles desde el nivel central para todo este trabajo que se nos viene ahora sobre la implementación de estas guías alimentarias. La segunda pregunta es para Gabriela. Es una pregunta que hizo Edna Venegas y dice: ¿cómo la vida de estilos saludables disminuye el cambio climático? Gracias por la pregunta, Edna. Bueno, la verdad es que este es un camino que tiene muchas bifurcaciones y que tiene muchos, como decía Ana recién, aquí hay muchos actores que van a tener que cambiar su sistema para que nuestra alimentación deje de ser tan negativa para el medio ambiente. Están los productores, están los estados que tienen que empezar a promover a través de políticas públicas, por ejemplo en Chile, la producción de leguminosas locales. Nosotros, gran parte de las leguminosas que comemos es importada, viaja. Cuando nosotros tenemos territorio y tenemos la capacidad técnica para hacerlo en Chile. Entonces, desde el punto de vista del consumidor, claro, nuestro aporte es en las decisiones que se tomen en toda la cadena de la alimentación. Si vamos a comprar un producto, vamos a pedir una bolsa plástica en el supermercado o en la feria, o vamos a llevar nuestra bolsa de género, que la vamos a lavar y la vamos a reutilizar durante años incluso. Si vamos y para eso también es importante la educación, ¿ya? Hay que informar a los consumidores, ojalá desde pequeñitos, a que hagan buenas elecciones, no solo desde el punto de vista nutritivo y nutricional, sino que también desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista cultural, social, que es otra cosa, otra de las patas de esta guía. Entonces, si nosotros tenemos una vida saludable y
y tomamos buenas decisiones, claro que estamos aportando a través de la producción de menos basura, a través de seleccionar productores que también estén haciendo las cosas con menos impacto en el ambiente, pero para eso también necesitamos informarnos. Por ejemplo, sería muy importante en Chile poder tener trazabilidad de los alimentos, porque cuando uno compra una manzana, la manzana viene con un código de barra que probablemente si uno lo lee va a venir toda la información de dónde se produjo esa manzana, pero si uno compra una lechuga en la feria no tenemos trazabilidad. Entonces, para poder tomar buenas decisiones en relación a qué comemos, también tenemos que tener información. Y yo creo que esa va a ser ahí es donde tiene que entrar a participar el Estado, digamos, promoviendo e incentivando y probablemente también subvencionando ciertas actividades que mejoren el sistema. No sé si eso responde a tu pregunta, Edna. Muchas gracias, Gabriela. Yo creo que fuiste bien clara, así que muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta es para Nelly. Es una pregunta formulada por Geraldine Petersen, de la Unidad de Promoción de Salud de Arica, y dice, en estas guías, ¿no se incorpora el fomento de actividad física en la población general? No se incorpora, está muy clarita, efectivamente no se incorpora, pero no es porque no sea un tema relevante. Es un tema pero tan relevante que nosotros incluso lo tenemos dentro del marco teórico, pero consultando a organismos internacionales, la FAO, la sugerencia es que se traten de manera paralela, porque es tan relevante la actividad física que debe ser tratada con sus propias guías, al igual que la alimentación, que en este momento estamos hablando de sistema alimentario sostenible, que no es menor la cantidad de variables que se aunan para poder hacer las guías. Hay países que sí lo consideran, pero con las últimas recomendaciones, lo ideal es que también hubieran unas guías de actividad física, que tengo entendido que Chile también va a empezar a trabajar en ellas. Así que no es que sea un tema que no sea relevante, sino que es tan relevante como por lo tanto debe tener este mismo camino de hacer sus propias guías. Muchas gracias, Nelly. Bueno, para finalizar, quisiéramos despedir esta actividad agradeciendo, por supuesto, la participación de todas y todos, recordándoles que la articulación de esfuerzos de los diferentes sectores a nivel nacional y territorial permitirá la implementación de estas guías alimentarias a través de la coordinación permanente de las distintas estrategias integrales y multisectoriales de todos los sectores involucrados. Quisiera aprovechar también de agradecer a todos los expertos que hoy día nos acompañaron, a Hospital Digital por facilitarnos, ¿cierto?, la plataforma para poder llevar a cabo este webinar, y recordarles de nuevamente que cuenten con todo el apoyo desde el nivel central para apoyar a los equipos locales en todos los temas relacionados con esta actualización de las guías alimentarias. Por último, y para finalizar, vuelvo a reiterar la invitación de Nelly para participar en este seminario. Vamos a estar compartiendo también el link de la inscripción, porque también eso estamos preparando con harto cariño para todas y todos, así que esperemos que puedan estar presentes. Muchas gracias a todos, nos adecuamos perfecto al tiempo, así que tengan una excelente semana y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.